Listo, hermanos. Seguro es una disculpa, siempre depender de veces de la tecnología no es bueno, ¿verdad? Pero bueno. Y tenía el pasaje bíblico, los puntos también. Casi siempre procuro memorizar eso para cuando pasa algo así, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener a la mano el tema. Damos la bienvenida a todos los visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre son bienvenidos. La clase, hermanos, para esta tarde la hemos basado ahí en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Marcos capítulo 11, del versículo 1, hermanos, al versículo 11. El Señor Jesucristo, hermanos, está viviendo ya su última semana y el Señor tiene mucho, hermanos, que enseñarnos a través de las Sagradas Escrituras, a través de los 4 evangelios, sus últimos días de vida. Dice la Escritura, hermanos, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El Señor Jesucristo, hermanos, nuevamente muestra su poder sobrenatural. Sus discípulos fueron testigos, hermanos, de todas estas cosas. Pero en esta ocasión, el Señor, hermanos, va a entrar a Jerusalén y va a ser por última vez, y va a entrar como rey. Y va a pedir, hermanos, que le traigan un pollino. Y aquí se refiere, hermanos, se refiere a un burro, a un hijo de asna. Un burro pequeño, no había sido montado por nadie, tierno. Esto es lo que el Señor manda pedir. Y va a mostrar, hermanos, su poder enfrente de la aldea que está de vosotros. Y ahí se van a encontrar a este pollino: desátenlo y tráiganlo. Si alguien les llegara a decir: ¿qué están haciendo?, dígale: el Señor lo manda a pedir, el Señor lo necesita, después lo devolverán y se los van a prestar. Y ellos, hermanos, se dieron cuenta que el Señor Jesucristo tiene un poder, hermanos, sobrenatural, porque ellos experimentaron, hermanos, que lo que Jesús les dijo fue exactamente lo que ellos vivieron. Llegaron y efectivamente vieron al pollino atado ahí a la entrada, y cuando le estaban desatando vinieron y les preguntaron: ¿qué están haciendo? Las mismas palabras que Cristo les dijo. Pareciera que había estado ahí, pareciera que ya se había ido a cerciorar de las cosas, pero el Señor estaba entrando, hermanos, por primera vez. ¿Recuerdan desde dónde venía?
Y van a entrar a Jerusalén, les dicen, enfrente de la aldea hay un pollino, vayan y tráiganlo. Él necesitaba entrar montado en él. Así que no podía, entonces, hermanos, haber estado ahí él antes. Pero el Señor, hermanos, está mostrándoles que Él es Dios. Él puede ver, hermanos, las cosas, aún las que van a suceder mañana, aún las que van a suceder la semana que entra, aún lo que va a pasar hasta el mes que entra. Él tiene el poder de ver todo eso. Y sus discípulos se dan cuenta de ello. El maestro dice que lo necesita, cuando lo desocupe te lo vamos a traer de regreso. Y vienen, hermanos, y se lo traen, y el Señor, hermanos, va a montar en este pollino, hermanos, y va a entrar a Jerusalén por última vez. Dios, hermanos, Dios se reflejó en la vida, hermanos, de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el Señor tiene este poder. El Señor, hermanos, sabe perfectamente, hermanos, que va a entrar a Jerusalén y va a entrar por última vez. Sabe, hermanos, el miércoles pasado dijimos, hermanos, que el Señor Jesucristo, al entrar a Jerusalén, les anticipa a sus discípulos lo que iban a hacer con Él con lujo de detalle. Y así sucedieron las cosas. Exactamente, y en esta ocasión les va a decir también, hermanos, lo que va a pasar. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella mujer de Mateo capítulo 26? Mire, vamos rápidamente a Mateo capítulo 26, versículos 6 al 12. Mateo capítulo 26, versículo del 6 al 12. Quien lo tenga, por favor, denle lectura. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Gracias, hermano. Los discípulos, hermanos, no entendían lo que la mujer estaba haciendo, pero Cristo sí. Cristo lo sabía perfectamente. Para este tiempo, Jesucristo le quedan 2 días de vida. Ahí en el mismo capítulo 26, en el verso 2, dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y comenzaron a elaborar, hermanos, el plan para prender al Señor Jesucristo. Él sabe el tiempo que le queda de vida, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que va a suceder, Él sabe lo que está haciendo la mujer con Él. Me está preparando, me está ungiendo para mi sepultura. Hermanos, qué difícil fue para el Señor esto, saber el tiempo que le queda, saber que lo están preparando en vida, saber que lo están preparando con ese aroma de ese perfume, y le dicen, déjenla, porque me está preparando. Y si termina el texto, dice, esto se va a contar para siempre lo que esta mujer ha hecho conmigo. Termina el texto diciendo, se va a contar para siempre. Cristo sabe, hermanos, tiene todo el poder para saber las cosas que van a pasar, lo que va a suceder, y los discípulos fueron testigos de todas estas cosas. En esta ocasión, hermanos, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, va a entrar a Jerusalén, pero va a entrar de una manera, hermanos, muy especial y única, montado en un pollino. Y quizá, hermanos, pudiéramos preguntarnos, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el dueño de todo el universo, entre en un pollino?
como Rey de Reyes y Señor de Señores. No tiene para comprarse un caballo fino, bueno, de la mejor calidad, de la mejor raza. Sí lo tiene. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué decide el Señor, hermanos, entrar de esta manera? ¿Qué quiere enseñarnos con ello? Y bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, su entrada triunfal a Jerusalén nos tiene mucho que enseñar. Haríamos clases y clases y clases de ello, porque tenemos mucho que aprender del Señor. Lo primero que va a mostrar, hermanos, lo primero que va a mostrar es su humildad. Va a entrar de una manera muy humilde. Esta es, hermanos, su naturaleza. Jesucristo es humilde, hermanos, por naturaleza. Así es, hermanos. Este es el Hijo de Dios, el dueño de todo el universo. Nace en una cuna muy humilde. Y en esta ocasión, hermanos, está a punto de terminar su vida. Y también lo va a hacer de una manera muy humilde, muy simple, muy sencilla. Jesucristo, hermanos, le dijo a sus discípulos: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Es mi naturaleza. Así soy yo. Mateo capítulo 11, verso 29. Gracias, hermano. Entra a la ciudad, hermanos, de Jerusalén como un rey, pero asume la posesión de un siervo. Así entra, hermanos, el Señor, como todo un rey, y lo es, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero lo asume, hermanos, una posición de siervo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque va a dar su vida. El Señor va a la muerte. El Señor va a entrar, hermanos, porque va a la cruz. Va a obedecer, hermanos. Él va a ser obediente hasta la muerte. Y va a entrar, hermanos, como siervo. La gente no lo entendía en su momento. Y dice, ahí viene el Mesías, aquel que estaban esperando por cientos y cientos de años. Ellos sabían, hermanos, que vendría un Salvador, vendría un Mesías, vendría un Rey. Y ahí viene entrando por las puertas de Jerusalén. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tendían, hermanos, ramas, tendían sus mantos y gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor, hermanos, el Señor viene entrando de una manera muy humilde, muy simple, porque viene a entregar su vida, hermanos. Viene a morir por toda la humanidad. Esto es, hermanos, lo que Pablo escribe ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Allá pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo, hermano, nos exhorta a que este es el sentir que debe haber en usted y que debe de haber en mí. La iglesia, hermanos, debe tener por naturaleza humildad. Debe ser una iglesia humilde. Se debe de componer de siervos, de gente humilde, de gente sencilla. Aprendan de mí, se lo dijo a sus discípulos. Yo soy manso y humilde de corazón. Yo me despojé del cielo mismo. Me despojé de toda mi gloria. Tomé forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, me humillé. Me humillé hasta lo más bajo. Y fui obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Esta no fue cualquier muerte. Esta fue una muerte de cruz. La peor que podía recibir un malhechor. La peor de las muertes. Una muerte, hermanos, donde había tortura por medio de ella. Muy dolorosa. Jesucristo se hace obediente, hermanos, hasta la muerte. Esta es su humildad. Esta es, hermanos, su naturaleza. Llegó, hermanos, a la cruz como un cordero. Así llegó, hermanos. ¿Cómo se mata un cordero?
No está aquí nuestro hermano Raúl, pero él seguido cocina cabritos, ¿verdad? ¿Cómo se mata a un cordero? Simple, ¿verdad? Y se deja matar. No es difícil matar un cordero. Este es el Cordero de Dios que Isaías capítulo 53 y verso 7 está narrando. Este es el Cordero de Dios que Juan en el capítulo 1 y versículo 29 mira y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le reconocieron como el Cordero de Dios? Bastaba con que dijeran: he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Rey de Reyes, he aquí el Señor de Señores, he aquí el que tiene el poder para libertar al hombre de pecado. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 5, Juan lo mira, hermanos, en pie, como un cordero inmolado, como un cordero que tiene las marcas, como un cordero que es digno de desatar el libro. Y le dice el ángel: porque por medio de tu sangre hemos sido derramados, hemos sido redimidos. Él es el Cordero, hermanos, el Cordero de Dios que Pedro le dijo a la iglesia en el capítulo 1, verso 18 al 20, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Este es el Cordero que está caminando por última vez y que está entrando a Jerusalén. Y lo hace, hermanos, de una manera muy simple, muy humilde. Pudo haber entrado montado en un caballo de la mejor raza, sí. De lo más costoso que pudiera haber, sí. Estuve yo analizando y preguntando: ¿cuánto cuesta uno de los caballos más finos? ¿O cuál es el caballo más caro del mundo? ¿Y sabe qué cifra alcanzó? $70 millones. Un caballo. Cristo es el dueño de todos los caballos del mundo y de todos los burros también. Y sabe perfectamente en dónde están ubicados cada uno de ellos. Conoce su naturaleza. Es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. ¿Por qué no entró en uno de esos? Fino, de pura sangre, bien vestido, con ropas reales, como un rey. ¿Por qué no entró así? El Señor entró, hermanos, de una manera muy, pero muy humilde y muy simple. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo pidió prestado. No era de él. Lo mandó pedir prestado. El Señor Jesucristo, hermanos, a pesar de ser el dueño, hermanos, de todo, a pesar de ser creador del universo, no solamente en esta ocasión pidió prestado el asno. En varias ocasiones cruzó el mar de Galilea y lo hizo en una barca prestada. En esta ocasión, hermanos, manda pedir este pollino prestado. Después te lo voy a regresar. Préstamelo, nomás necesito entrar montado en él. Y ahorita vamos a ver por qué lo hizo. ¿Y sabe qué? Cuando es sentenciado a muerte, le van a cargar una cruz que ni siquiera era para él. Esta cruz era para Barrabás. No era de él. ¿Y sabe qué? Después que muere el Señor y después que le van a sepultar, no hay sepulcro donde sepultarle. Le sepultan en un sepulcro prestado. José de Arimatea puso su sepulcro. Él lo había comprado, él lo había labrado en una piedra, era para él. Estaba esperando su muerte para que le sepultaran ahí. Y él dijo: ¿saben qué? Ahí le vamos a sepultar. Hermanos, ¿no les causa algo cómo el Hijo de Dios, después de ser creador y poseedor de todo y dueño de todo, fue prestado lo que tuvo? Muy, pero muy pocas cosas tuvo el Señor, hermanos, a su cargo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puede ser esto? Así es de humilde, hermanos. Así es de humilde el Señor. Pero que no se les olvide, hermanos, que sigue siendo Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Y sí,
sí entró, hermanos, montado en un asno. Pero ¿sabe qué? Cuando venga por segunda vez, cuando ya no venga mostrando humildad, cuando ya no venga mostrando, hermanos, mansedumbre, cuando ahora venga, hermanos, como juez, cuando ahora venga, hermanos, con todo su poder, cuando venga con todo su ejército, ¿saben qué va a venir montado ahora? ¿En un carruaje? ¿En dónde dice eso? Vienen montado en un caballo blanco y viene con una espada en su mano. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Un carruaje. Apocalipsis capítulo 19, hermanos. Versículo 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y aquí está narrando, hermanos, lo que Juan vio en el cielo. Aquí lo está narrando. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían su nombre escrito, y ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora sí, el Señor viene, hermanos, muy diferente, como Rey de Reyes, como juez, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su magnificencia. Y viene, hermanos, para triunfar. Viene, hermanos, para recompensar. Viene para dar a cada quien su galardón. Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que todo ojo le verá y que vendrá en las nubes. Y esto es una gran verdad. Pero Juan le ve, hermanos, de una manera victoriosa. Por eso dice que le ve montado en un caballo blanco, de lo más hermoso que se pueda imaginar. Así vendrá, hermanos. Y vendrá, hermanos, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para regir con vara y juzgar a todas las naciones de la tierra. La entrada, hermanos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, no fue, hermanos, como normalmente entra un rey a la ciudad. Por el contrario, hermanos, fue muy humilde. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto, hermanos, hemos aprendido de esta humildad? ¿Qué tanto nos parecemos a Él? ¿Me considero yo un cristiano humilde? ¿Simple? Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que sí. Que se vea, que se note, que se refleje en mi humildad. Que cuando un hermano venga y me exhorte porque estoy haciendo las cosas mal, yo, por mi humildad, le dé las gracias a ese hermano. Le dé las gracias porque yo sé que quiere lo mejor para mí, me ama. Sé que es Cristo mismo. Y sé que me está ayudando para yo salir adelante, para crecer, para cambiar, para ser mejor. Que tenga la humildad de hacerlo. Esto es, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pero no solamente, hermanos, fue una entrada humilde, sino que también, hermanos, la entrada a Jerusalén fue una entrada profética. Profética. Estaba profetizado, hermanos, su entrada a Jerusalén ya estaba profetizada, y también la manera en cómo lo habría de ser. El Señor Jesucristo, hermanos, lo único que está haciendo es cumplir la palabra. Esto es lo que está haciendo el Señor. Antes de ir a la cruz se tiene que cumplir al pie de la letra la palabra escrita. Y todas las profecías, hermanos, que había en el Antiguo Testamento hablado acerca de Él, se tenían que cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor, hermanos, fue el único que cumplió toda la ley. En Zacarías capítulo 9,
y versículo 9. Quien lo tenga, por favor, déle lectura. Es el último libro del Antiguo Testamento. Está antes de Mateo. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Antes, el penúltimo, ¿verdad? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gracias, hermano. Mira la profecía, hermano, lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo. ¿Lo pueden leer nuevamente, hermano? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gracias, hermano. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuántos años, hermanos? ¿Cuántos años pasaron para que esta profecía se cumpliera? ¿Sabe cuántos pasaron? 500 años antes. El profeta Zacarías estaba escribiendo, hermanos, la entrada triunfal a Jerusalén del Maestro. ¿Cómo tendría que ser? Por eso, hermanos, por eso los dueños de este pollino, hermanos, lo amarran en la entrada, algo que no era normal. Algo que no era normal. Ahí no se amarraban los pollinos, y menos un pollino. No era normal. Pero van y lo amarran ahí porque se estaba cumpliendo la escritura. Así tenía que pasar, así lo narró el profeta, así estaba, hermanos, en la profecía que sería así. Tenía que ser en un pollino, hijo de asna. No podía ser en otra cosa. Y los dueños, hermanos, van y lo amarran ahí. Pareciera, hermanos, que todo estaba preparado. Y los discípulos vienen y le dicen, el maestro lo necesita. Y esto es algo, hermanos, esto es algo para considerar, esto es algo para analizar y para comprobar, hermanos, que la palabra es verdad y que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura se cumple. Todo, porque es palabra de Dios. Y si te dijo que tenía que ser así, así tenía que pasar. No podía, hermanos, ser diferente. Tenía que ser así. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando va entrando por las calles de Jerusalén, los hombres, hermanos, que le recibieron, que quizá eran miles, el Evangelio, según Juan, dice que eran grandes multitudes, gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos esperaban, hermanos, un Mesías poderoso, un rey poderoso. Ellos, hermanos, esperaban que este rey les construyera un reino como el de Salomón, como el de David, majestuoso, con todo su esplendor, con toda su grandeza, con todo su poder, magnífico. Pero cuando se dieron cuenta que no era así, cuando se dieron cuenta, hermanos, que era un Mesías humilde y muy simple y muy sencillo, no les pareció. No cumplió sus expectativas. Mejor nos quedamos con Pilato, ¿no? No les pareció, hermanos. ¿Y saben qué? El viernes de esa misma semana, esta misma gente está gritando, crucifícale. No lo queremos. Este rey no. Nosotros esperábamos un rey poderoso que nos sacara de esta presión que tenían y que nos diera la oportunidad de vivir más libres, más mejor. Ellos pensaban, hermanos, en el sentido físico. Y Jesucristo viene, hermanos, a establecer un reino espiritual. Él es rey, hermanos, de reyes sobre un reino espiritual. Venía a establecer la iglesia. Y esto no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. ¿Para qué queremos un rey que viene a dar su vida? Un rey que viene a que lo maten los gobernantes. Nosotros queremos un rey poderoso. Sin embargo, hermanos, no fue así. Jesucristo les venía a ofrecer algo mucho mejor, hermanos,
que nuestros ojos logran ver. Venía a ofrecer un reino que nuestros ojos, hermanos, no logran ver, pero que es muchísimo mejor. Es más, en la interrogación de Pilato, allá en Juan, capítulo 18, hasta el mismo Pilato se quedó. En Juan capítulo 18, versículo 33 al 38 dice, hermanos, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ya está diciendo que es rey, hermanos. Ya está diciendo que es rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino que yo vengo a establecer es del cielo. Es de mi Padre, viene desde la eternidad y lo voy a establecer aquí. No es de aquí. Por eso no tengo por qué pelear. No tengo nada que pelear. Tiene que suceder así para que mi reino se pueda establecer. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido. Fíjense lo que le está diciendo, hermanos. Él nació para ser rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hay nada por qué crucificarle. Por eso, hermanos, cuando ellos gritaban, crucifícale, crucifícale, Pilato se lava las manos y dice, allá vosotros, yo no quiero saber nada, no quiero, es que iba a matar a un inocente, hermanos. No había razón. La profecía ya estaba, hermanos, que tenía que ser así. El pueblo pide, hermanos, que se le crucificara. Por eso su entrada a Jerusalén, hermanos, es una entrada profética, porque ya estaba escrito en la profecía que fuera así, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías capítulo 53 y verso 3, hermanos. Zacarías profetiza también, hermanos, cómo habría de entrar. Isaías profetiza cómo le habrían de despreciar, cómo le habrían de crucificar, cómo habría de llegar a la cruz como un cordero que no iba a abrir su boca. Filipenses dice que se habría de humillar y que habría de ser obediente hasta la muerte. En vida les dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla la escritura. Una entrada profética. Y miren, hermanos, Lázaro viene con él. Lázaro, hermanos, va a entrar a Jerusalén juntamente con el Señor Jesucristo y le quieren matar también. Vamos a leer, hermanos, este pasaje antes de terminar. Quedan todavía como 4 minutos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, póngale mucha atención, hermanos, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lo sabían perfectamente, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a ver a Lázaro, al que le resucitó de entre los muertos, y le vamos a matar, porque por causa de él tiene mucha gente que le sigue. Una vez que acabemos con Lázaro, ya va a quedar el Señor solo y mucha gente ya no le va a seguir. ¿Hasta dónde ciega Satanás el entendimiento de los hombres? ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 4 días de muerto. Se estaba descomponiendo su cuerpo ya. Y el Señor va, hermanos, a su tumba y le dice, Lázaro, ven fuera.
y Lázaro se levanta, hermanos, de entre los muertos. ¿No sabían estas personas acaso que al matarle tenía el poder el Señor de volverle a resucitar? ¿Por qué no reconocer el poder de Dios? Y luego el verso 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto es importante, hermanos, muy importante. Lázaro le siguió hasta la muerte. ¿Y cómo no, verdad? ¿Y cómo no? El tiempo se terminó, hermanos. Tenemos mucho que aprender de esta historia. Tenemos mucho que aprender de la vida de Cristo en su última semana, en sus últimos días, lo que hizo, lo que habló, lo que inculcó, lo que enseñó, lo que les dijo, hermanos, que habría de suceder, cómo cumplió la Escritura y cómo todo se confirmó. Se dieron cuenta de todo, y el soldado que le estaba traspasando, al ver que tembló la tierra, dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Este hombre verdaderamente era Hijo de Dios. Por eso los judíos, en Hechos capítulo 2 y verso 36, Pedro les dijo, sepan ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Para esto el Rey de Reyes dio su vida. Para esto entró a Jerusalén. Para esto, para establecer su reino. Y darles la oportunidad para que ustedes vengan a arreglar cuentas con Dios. Para que sus pecados puedan ser perdonados por medio de Él. Efesios capítulo 1 y verso 7. Y ese día se bautizaron como 3,000 personas. Así nace, hermanos, la iglesia de Cristo. Así se establece su reino. Hasta el día de hoy, hermanos, nosotros somos ese reino inconmovible, la iglesia. Y Él es, hermanos, la cabeza. Él es nuestro rey. Y le esperamos, hermanos, que venga por segunda vez y nos lleve ante el Padre. Esta es la esperanza que tiene la iglesia. Muy bien, hermanos, vamos a dejar ahí la clase. Yo espero, hermanos, que nos haya servido, y vamos a seguir analizando la vida de Cristo. Y si en esta tarde todavía hay alguien que no haya obedecido al Evangelio, que todavía no sea parte de este reino espiritual que es la iglesia, aquel reino que vino a establecer el Señor Jesucristo y que tuvo que ser por medio de su muerte, quiero que sepa que la sangre que derramó tiene poder para perdonarle pecados. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 y verso 18. Si en esta tarde usted decide entregar su vida a Cristo, le esperamos mientras nos ponemos de pie y cantamos un canto de invitación.